Hola a todos. Vamos a empezar con esta serie de videos cuya intención pues es tratar de alguna forma compensar lo que nosotros estaríamos platicando en una clase regular. Entonces les comentaba que esta serie de videos lo que van a tener es una explicación de la teoría y vamos a platicar cómo es que se resuelven algunos ejercicios, sobre todo aquellos que vienen incluidos en las diapositivas, así como lo hemos venido trabajando en el curso, ¿sí? También voy a tratar de incluirles algunas animaciones de cada subtema con la intención de que tengamos un sentido o una idea geométrica de qué es lo que está ocurriendo cuando nosotros hablamos primero de una transformación lineal y luego de todos los conceptos derivados de una transformación lineal que vamos a tratar en este tema, ¿no? Adicionalmente, en cada uno de estos videos va a ir acompañado de un documento que ya les estaré mostrando. En este documento esencialmente viene la solución de los ejercicios, que es la parte que nosotros hacemos en el pizarrón en una clase normal. Este documento, ahora sí que yo estoy contratiempo, entonces es un documento que he ido generando al momento. No está para nada exento de errores. Si por ahí ustedes detectan que me equivoqué en algo, yo les agradecería mucho que me dijeran para corregirlo y tratar de pasarles una versión muy depurada de estos documentos. El formato de estos videos también les quiero comentar que es tentativo. Vamos a probar esta mecánica y ya ustedes me dirán si les acomoda o no les acomoda para que el curso pueda ser de provecho para ustedes, ¿no? Entonces vamos a retomar el tema de transformaciones lineales en lo que nos quedamos en la clase antes del repaso del examen que al final ya no pudimos hacer, ¿no? Entonces, en esa clase lo primero que hicimos fue definir lo que es una transformación. Decíamos que una transformación en esencia lo podemos definir como una función vectorial de variable vectorial. ¿Y qué diferencia de las funciones reales de variable real? Bueno, esta es como una generalización en la que nosotros en esta función vamos a poder tener un dominio y un codominio en cualquier espacio vectorial. En una función real de variable real, pues ese dominio y codominio también estaba en un espacio vectorial, pero esos eran exclusivamente el espacio vectorial de los números reales, ¿no? Aquí nosotros podemos tener entonces dominios en espacios vectoriales, por ejemplo, de polinomios, y llevarnos todos estos polinomios a un espacio vectorial quizá que sea R3, R2, dependiendo lo que necesitemos. Entonces la naturaleza del espacio vectorial no importa, yo puedo tener una transformación lineal en un dominio y un codominio. Tampoco es requisito que nosotros tengamos algún tipo de dimensiones en el dominio y en el codominio, como vamos a platicar más adelante, ¿no? Entonces esto es lo que era una transformación. Después pasamos a hacer una serie de ejercicios muy sencillos donde veíamos qué estaba ocurriendo gráficamente cuando nosotros hablábamos de una transformación y estaba impuesta sobre un objeto, ¿no? Pusimos el ejemplo de una pirámide de base rectangular y qué pasaba con ciertas transformaciones, ¿no? Después de eso ya particularizamos a las transformaciones que nos interesan. Decíamos que este es el tipo de transformaciones más simples, pero la razón por la que las estudiamos no es porque sea simple, sino porque incluso cuando hablamos de una transformación que no es lineal, como les mostraba en un ejemplo en clase, nosotros podemos linealizar el problema y aproximarlo mediante una sucesión de transformaciones que sí son lineales, ¿no? De ahí la importancia de este tipo de transformaciones en ingeniería. Entonces vamos a decir que una transformación es lineal cuando cumple estos dos principios que ya platicábamos: el principio de superposición, que está relacionado estrechamente con la suma definida en el espacio vectorial, y el principio de homogeneidad, ¿no? Este lo vamos a relacionar con la otra operación fundamental del espacio, que es la multiplicación por escalar. Decíamos que también se puede resumir estas dos expresiones en una única condición de linealidad, donde se involucran ambas operaciones, ¿no? Entonces, toda regla de correspondencia que sea una transformación y que además cumpla estos dos principios de superposición y homogeneidad, le vamos a llamar una transformación de tipo lineal, ¿no? Entonces, así de simple. Y relacionábamos estos dos principios con los mismos que resolvíamos en el tema de espacios vectoriales, en el subtema de isomorfismos. Toda función que entonces que cumplía estos dos principios era un isomorfismo
válido, ¿no? Con la restricción de que ahí sí teníamos que tener una misma dimensión en el dominio y en el codominio. Después resolvimos estos dos ejercicios muy sencillos. En el primero concluimos que esta sí se trataba de una transformación de tipo lineal, cumplía ambos principios, y ustedes resolvieron este, concluyendo que eso no se trataba de una transformación de tipo lineal, ¿no? Bueno, vamos a retomar desde aquí. Primero les quiero sembrar un poco la idea de cómo es que se ve una transformación lineal. Entonces vamos a poner unos ejemplos sencillos. Primero vamos a concentrarnos en esto que podríamos decir que es el espacio vectorial R2. Está definido, ya sabemos, como un plano con dos ejes. Cada uno de estos ejes pues lo podemos relacionar como hacemos usualmente, un eje X, un eje Y. Y entonces cada uno de estos puntitos que se graficaron podemos definirlo como un vector, ¿no? Cada punto es un vector del espacio vectorial R2, de tal forma que yo podría aquí incluso poner más puntos. Estos no son todos los vectores que pertenecen a R2, hay una infinidad de vectores y cada uno de ellos representa un punto en este espacio, ¿no? Este es el espacio entonces R2, yo lo puedo tomar como dominio de una transformación de tipo lineal y también lo puedo tomar como codominio. De esta manera yo puedo someter a un efecto geométrico este espacio vectorial R2. Entonces vamos a empezar a ver algunas transformaciones clásicas y cómo es su efecto geométrico, ¿no? Vamos a empezar con esta que es una transformación que se asocia con una deformación tipo cortante. Es algo similar a que si nosotros tomáramos de las esquinas el espacio vectorial de estas esquinas y lo estiráramos hasta que se forme completamente una línea. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo que cada uno de los vectores que componen a este espacio vectorial está sufriendo un efecto geométrico a consecuencia de esta transformación. Llega incluso hasta el punto donde todo el espacio vectorial que inicialmente es R2 se degenera completamente a una línea, deja de ser un plano y ahora es una línea. Vamos a ver más adelante que esto está asociado con una reducción de la dimensión del recorrido que tenga la transformación. Y así como esta, hay muchas transformaciones que nosotros podemos estar trabajando. Por ejemplo, esta es una que se conoce como una transformación de reflexión. Aquí lo que está pasando es que cada punto que tenía sus componentes X y Y, o si lo vemos como vector de coordenadas, tenía sus coordenadas X y Y antes de la transformación. Cuando la transformación termina, ahora pasa a ser una reflexión, como si nosotros tuviéramos aquí un eje de simetría, justo en este punto. Entonces es lo que se conoce como una transformación de reflexión, en este caso sobre el espacio vectorial R2, ¿no? Aquí sí, nuestro codominio también sigue siendo en un espacio vectorial R2. Yo paso de una coordenada que tengamos por acá, digamos menos X, Y positivo, y este punto pasaría del otro lado, ahora estar en un X positivo y Y negativo. Sigue teniendo dos componentes, sigue siendo un vector que pertenece al espacio vectorial R2, a diferencia de la transformación anterior, que si bien sigue perteneciendo a un espacio vectorial R2, el codominio ya es de una dimensión menor, ¿no? Y así podemos seguir platicando de muchas transformaciones. A lo largo del desarrollo del curso les voy a ir mostrando más. Hoy nos vamos a concentrar en esta en particular. Sí, ahorita vamos a ver la regla de correspondencia. Con esta transformación es muy similar como a una de corte con un poquito de giro. Si se fijan cada uno de los puntos que está aquí, voy a darle una escala distinta para que se aprecie un poco mejor. Aquí estamos viendo exactamente lo mismo con un poco más de zoom. Entonces, si se fijan, además de tener un tipo de deformación de corte, también estamos teniendo un giro de cada uno de los vectores, sobre todo cuando se acerca al final de la transformación, parece que está rotando sobre un eje. Y esta transformación en particular también degenera a una sola línea que se forma por aquí. Y ya estaremos platicando de lo que es el núcleo recorrido en el siguiente video, porque aquí gráficamente podríamos inferir cuál es el núcleo de la transformación y cuál es el recorrido
de esta transformación. Entonces vamos a empezar con esto en mente con el primer ejercicio que les propongo. Este no viene en las diapositivas, pero es un ejercicio que nos va a servir para explicar algunos conceptos, ¿no? Estas son las notas que yo les comentaba, es un borrador, no están completamente exentas de errores. Entonces, si ustedes detectan que aquí me equivoqué en algo, sí les pediría que me lo comenten para que yo pueda corregirlo y ya pasarles una versión corregida, ¿no? Entonces vamos a concentrarnos en este ejercicio. Dice, sea el espacio vectorial R2 sobre un campo de números reales y sea T una función, una transformación en un inicio, todavía no sabemos si es lineal o no, que tiene un dominio y un codominio en el espacio vectorial R2, ¿no? Entonces, si nos vamos a este esquema que presentábamos en el tema de transformaciones, ¿sí? Tenemos entonces que esta transformación en particular va a tener un dominio en el espacio vectorial R2 y un codominio también en el espacio vectorial R2, ¿no? La transformación entonces va a tomar como dato de entrada un vector en R2 y la salida también tiene que ser un vector en R2. Aquí en la regla de correspondencia nosotros podemos ver eso, ¿sí? Tenemos que para todo vector XY que pertenezca a R2 vamos a poder encontrar la imagen de ese vector con estas operaciones que tenemos aquí involucradas, ¿no? Aquí podemos observar que el resultado también es un nuevo vector que pertenece a R2, ¿no? Entonces, sí hay transformaciones que pueden estar definidas en un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial, aunque no es para nada un requisito para poder formar o no una transformación lineal, ¿no? Nosotros podemos tener transformaciones lineales en espacios vectoriales distintos, ¿no? Entonces nos piden en esencia determinar si esta transformación T es una transformación de tipo lineal. Y así como hicimos los ejercicios en clase, pues ya sabemos que lo que tenemos que hacer es verificar que se cumplan los dos principios, el principio de superposición y el principio de homogeneidad, ¿no? El primero, relacionado con la suma de espacios vectoriales, me dice que si yo calculo la imagen de dos vectores que primero voy a sumar, eso tendría que ser lo mismo a que si primero calculo las imágenes de forma independiente y después las sumo, ¿no? Entonces, como esto está en función de dos vectores, lo primero que hacemos es proponer dos vectores. Estos dos vectores tienen que pertenecer al dominio, ¿sí? Aquí, como yo tengo un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial, no hay que ser muy quisquillosos en este procedimiento. Cuando ya tenga distintos espacios vectoriales como dominio y codominio, entonces sí hay que estar bien conscientes que lo que vamos a proponer son vectores que pertenezcan al dominio. Entonces trabajamos con dos vectores B1 y B2 definidos de la siguiente forma: el vector B1 con las letras A y B y el vector 2 con las letras C y D. Si sustituimos estos dos vectores en el principio de superposición, entonces aquí tenemos la imagen de los dos vectores y aquí la imagen de cada uno de los vectores de forma independiente. Entonces lo primero que tengo que resolver del lado izquierdo es la suma de los dos vectores, la suma de B1 y B2. Esa suma me daría entonces A más C, B más D, y del lado derecho lo vamos a dejar en esta parte igual. Ya que tengo esta parte, ya que sumé los dos vectores, entonces ya puedo encontrar la imagen de estos dos vectores que estoy sumando, ¿sí? Como yo ya sé que esto es un espacio vectorial, sé de entrada que la suma de estos dos vectores me tiene que dar un nuevo vector que también pertenece a ese espacio vectorial, dado que la suma es cerrada, ¿sí? Entonces, si evaluamos ya los tres vectores que conozco con la regla de correspondencia que tenemos aquí arriba, que me dice que voy a restar x menos y como primer miembro y que el segundo miembro coincide exactamente, ¿no? Aquí también voy a colocar x menos y. Entonces, si hago la sustitución para este vector que tenemos aquí, voy a cambiar x por la suma de a más c y voy a cambiar a y por la suma de b más d. Si hago la sustitución, entonces tengo que restar x menos y, pero mi x es a más c y mi y es b más d. Esto me daría entonces por resultado a más c, que es este primer miembro, menos la suma de b más d, entonces me quedaría a más c menos b menos d como primer miembro. Como en mi regla de correspondencia estoy observando que se repite lo que tengo aquí como primer miembro y lo que tengo como segundo miembro, entonces me quedaría aquí exactamente lo mismo, ¿no? A más c menos b menos d.
Y del lado derecho lo que vamos a ir desarrollando pues es la imagen primero del vector a, b, que me quedaría a menos b, a menos b. Y luego la imagen respecto a t del vector c, d, entonces me quedaría c menos d, c menos d. Si vamos desarrollando lo que tenemos del lado derecho, dejando el lado izquierdo ya así como nos resultó de evaluar esta imagen, entonces primero hacemos la suma, aquí sería a más b, sumamos miembro a miembro, a menos b más c menos d, me quedaría entonces a menos b más c menos d, del lado derecho es completamente igual, y ya nada más reagrupamos para que coincida exactamente con lo que tenemos del lado izquierdo, y concluimos que sí se cumple el principio de superposición. Enseguida lo que sigue es validar si se cumple o no el principio de homogeneidad. Este principio decíamos que estaba relacionado con la otra operación fundamental de espacios vectoriales, que es la multiplicación por escalar. Entonces, además de proponer un vector del dominio, que vamos a trabajar con el que ya teníamos definido, vamos a proponer un escalar, y este escalar tiene que salir estrictamente del campo en el cual está definido el espacio vectorial. Ese campo, así como nos dice el problema, pues en este caso es el de los reales. Entonces proponemos, además del vector B1, un escalar alfa que salga de los números reales. Igual que en el principio de superposición, pues aquí sigue una sustitución y un desarrollo. Aquí lo que voy a hacer es encontrar la imagen de una operación ya realizada, la operación multiplicación por escalar, donde voy a operar al escalar alfa y al vector B1. El resultado, que como es un espacio, ya sé que va a ser un vector. Voy a encontrarle su imagen respecto a t. Y esto tendría que coincidir a que si primero encuentro la imagen del vector B1 y el resultado, que también es un vector en R2, lo multiplico por el escalar alfa. Entonces, si desarrollamos primero la multiplicación por escalar, tendremos aquí que el escalar alfa se va a operar contra cada uno de los miembros del vector B1, de tal suerte que al final me quedaría un vector que es alfa por A, alfa por B. Y eso tendría que ser igual a alfa por la imagen del vector B1 que está definido como A, B. ¿Sí? Ahora, ya que conozco estos dos vectores, voy a encontrar su imagen con la regla de correspondencia que tenemos definida arriba, que me dice que es X menos Y. En este caso, X va a ser todo el producto de alfa por A y Y va a ser todo el producto de alfa por B. Entonces, si sustituimos en esta regla de correspondencia, tendríamos X menos A, pero X es igual a alfa por A. Entonces me quedaría alfa por A menos alfa por B. Como la regla de correspondencia se repite para ambos miembros, aquí en el segundo miembro tendría exactamente lo mismo. Y del lado derecho lo que tenemos es el escalar alfa, que multiplica la imagen del vector A, B. Esta imagen ya la habíamos encontrado arriba, sabemos que es igual a menos B, A menos B. Entonces, igual dejamos el lado izquierdo sin desarrollar y vamos a manipular el lado derecho. Lo único que nos falta es multiplicar este escalar alfa por el vector que tenemos aquí. Ya sabemos que este va a multiplicar a ambos miembros, en este caso va a multiplicar a A y también se está operando contra B, ¿no? Entonces, si desarrollamos nos quedaría alfa A menos alfa por B y el segundo miembro sería completamente lo mismo, ¿no? Ya con esto nos damos cuenta que sí coincide y que también cumple el principio de homogeneidad. Satisfechos los dos principios, la conclusión, la única posible conclusión, pues es que esta función así como está definida, o esta transformación, es una transformación de tipo lineal. Cumple entonces los principios de superposición y homogeneidad que tenemos enlistados aquí en las diapositivas. Satisfechos estos dos principios, la transformación es de tipo lineal. Entonces con esto concluye este ejercicio sencillo, muy similar al que ya habían resuelto ustedes en clase, a estos dos, bastante similar. Este lo planteamos porque nos va a ser muy útil cuando hablemos del núcleo recorrido, donde vamos a involucrar la animación que les mostraba y ver en esencia o gráficamente qué es el núcleo y qué es el recorrido de una transformación, que es el tema del siguiente video. Vamos a hacer otro ejemplo de transformaciones lineales. ¿Sí? Aquí vamos a trabajar ahora en un espacio vectorial de polinomios de grado 2 o menor. Ya sabemos que está definido como ese conjunto que contiene a todos los polinomios con la estructura ax cuadrada más bx más c, donde todos los coeficientes del polinomio son reales, ¿no? Aquí lo que nos están diciendo de forma implícita pues es que este también es un espacio vectorial real,
dado que los coeficientes son reales, entonces cuando estemos encontrando coordenadas, esas coordenadas van a ser reales. Además está definida una transformación, en este caso se llama F, con un dominio y un codominio en el mismo espacio vectorial de polinomios de grado 2 o menor. Entonces me dice que todo polinomio con la forma ax cuadrada más bx más c, voy a encontrar su imagen en el codominio si yo realizo esta operación, que me va a resultar otro polinomio de un grado menor, que va a ser igual a 2 veces a por x más b. Y esto se cumple entonces para todo polinomio que pertenezca al dominio, en este caso el espacio vectorial de polinomios de grado 2 o menor. Igual lo único que nos están preguntando pues es si esta transformación es lineal. Bueno, aquí me hizo falta anotar eso, lo voy a corregir antes de pasárselos. Aquí lo que nos preguntarían entonces es verificar o determinar si esa transformación es lineal, ¿no? Entonces para eso pues tenemos que verificar nuevamente que se cumplan ambos principios, el principio de superposición y homogeneidad. Entonces el procedimiento es exactamente igual al que hicimos en el ejercicio anterior. Para validar superposición tenemos que comprobar esta expresión y para esto hay que proponer a dos vectores que salgan del dominio. Entonces vamos a trabajar con los polinomios o los vectores P1 y P2, el primero definido con los coeficientes A, B y C y el segundo con los coeficientes de E y F. Sustituimos en la expresión original del axioma de superposición y vamos desarrollando. Entonces del lado izquierdo primero tenemos que encontrar la suma de P1 y P2. Con la suma usual de polinomios pues sabemos que tenemos que ir sumando los coeficientes de x cuadrada con los de x cuadrada, x lineal con x lineal y los independientes. Entonces si realizamos esta suma, primero aquí de forma convencional y ya luego vamos agrupando los términos, ¿no? X cuadrada más dx cuadrada lo podemos reescribir como a más d y esta suma de dos coeficientes reales multiplican x cuadrada más la suma de b y e, los coeficientes de x lineal multiplicándose por esa x lineal y al final la suma de términos independientes. Del lado derecho solamente hicimos la sustitución, queremos la imagen de cada uno de los polinomios P1 y P2 y ya que encontremos la imagen la vamos a sumar. Entonces, si ahora involucramos la regla de correspondencia, que no la tenemos que olvidar, esta regla de correspondencia me dice entonces que la imagen de un polinomio con la forma ax cuadrada más bx más c va a ser igual a 2 veces a por x más b. Entonces, si tomamos este polinomio, que corresponde a la suma de P1 más P2, todo este término es lo que vamos a sustituir en la regla de correspondencia como a, este como b y este como c. Entonces si queremos la imagen de este polinomio, pues sería igual a 2 veces a, pero mi a es a más d, por x, ya no por x cuadrada, y después la suma de este término que es el que hace función de b, entonces sería más la suma de b más c. Del lado derecho la imagen de cada uno de los polinomios de forma independiente, este coincide exactamente con la regla de correspondencia, entonces solamente reescribimos 2ax más b. Y aquí lo que tendríamos sería 2 dx, ahora d es el coeficiente de x cuadrada, más c. Desarrollamos o reagrupamos el lado derecho de tal forma que nos quede igual al lado izquierdo. Como así coinciden, entonces se cumple superposición. No hay ningún problema. Para homogeneidad, ahora proponemos, además del polinomio P1, que es el que vamos a utilizar, una escalar alfa que sale del campo, que ya platicamos que es, en este ejercicio es el de los reales, ¿no? Si se tratara de un espacio vectorial complejo, entonces hay que recordar que este alfa tiene que salir de ese campo de números complejos. Sustituimos en el principio de homogeneidad y ahora lo que vamos a tener es un polinomio que resulta de multiplicar el escalar alfa por el polinomio P1. Entonces el escalar se multiplicaría por cada uno de los coeficientes del polinomio. Y esto estaría igualado al escalar por la imagen del polinomio. Involucramos la regla de correspondencia, ahora todo esto, este producto de alfa por A es mi nueva A y este producto de alfa por B es mi nueva B en la regla de correspondencia. De tal suerte que me quedaría 2 alfa por A por X más alfa por B. Este coincide con la regla de correspondencia, la imagen de este polinomio entonces nos va a dar 2ax más b, que multiplicado por alfa y desarrollado coincide con lo que tenemos del lado izquierdo. Entonces
Entonces también cumple el principio de homogeneidad. Satisfechos entonces los principios de superposición y de homogeneidad, podemos concluir que esa transformación, así como está, es una transformación también de tipo lineal. Lo interesante de este ejercicio, o lo que a mí me hubiera gustado comentar en clase, es primero preguntarles a qué se parece esta regla de correspondencia. Nosotros tenemos entonces una función que toma un polinomio con la forma ax cuadrada más bx más c, y esto lo vamos a encontrar en la imagen de un polinomio con esta estructura, realizando la operación que tenemos del lado derecho, que es igual a 2 veces a por x más b. Entonces la pregunta de esto es, ¿a qué operación les recuerda esto que tenemos aquí? ¿Con qué operación nosotros podríamos, de las que ya conocen, podríamos pasar de un polinomio con esta estructura a esta que tenemos aquí, ¿no? Que también es un polinomio, pero es un polinomio de un grado menor. Bueno, seguramente alguien, o ya todos ustedes sabrán que esto lo podemos relacionar con la operación que llamamos derivada. Si yo encuentro la derivada de este polinomio, entonces ya sabemos que sería el exponente que tenga x por el coeficiente que tenga x cuadrada, y le bajamos un grado a ese término x, ¿no? Derivada respecto a x, obviamente. Después sería la derivada de este término, que como es lineal, entonces solamente nos quedamos con el coeficiente, y finalmente de esto quedamos como una constante que desaparece completamente en el proceso de derivación. Entonces esto lo podemos relacionar con la derivada de polinomios, la operación derivada de polinomios, ¿no? Entonces la primera conclusión que tenemos con esto que acabamos de realizar, pues es que la derivación de polinomios lo podemos tratar o lo podemos catalogar como una transformación de tipo lineal. Mi siguiente pregunta para su reflexión sería si esto lo podemos generalizar a polinomios de grado n, es decir, un polinomio de cualquier grado. Si nosotros tratamos de validar si esa operación o si ese proceso de derivación también se trataría de una transformación lineal. Es decir, que ustedes propongan un polinomio que sea a1x a la n más a2 por x a la n menos 1, y así podemos inferir cómo sería la derivada de ese polinomio y podríamos aproximar si se trata o no de una transformación lineal. La conclusión, pues obviamente sería que sí. No importa el grado del polinomio, yo puedo validar o verificar que el proceso de derivación lo podemos catalogar como una transformación lineal. Entonces, para terminar de generalizar esto, la pregunta sería si esto aplicaría para cualquier función. Es decir, si yo tengo una función, obviamente que sea continua y derivable, si yo quiero averiguar si su derivada se trata o no de una transformación lineal, ese sería un buen ejercicio de reflexión para ustedes. ¿Cómo lo podemos reflexionar? Bueno, yo ya sé que toda transformación lineal tiene que cumplir estos dos principios, que seguramente en su clase de cálculo y geometría analítica, pues esto básicamente se los platicaron como reglas de derivación. Imagínense que esta t no es otra cosa más que la derivada de cierta función, ¿no? Si yo quería conocer entonces la derivada de dos funciones o dos expresiones que se estaban sumando, pues en cálculo y geometría analítica nos dijeron como regla de derivación que yo podría derivar primero una de las funciones o de las expresiones que se estaba sumando y luego derivar la otra, y el resultado de esa derivación lo podía sumar y que era completamente válido, ¿no? Igual, en el principio de homogeneidad lo que nos decían es que si yo quiero la derivada de una constante por una función, yo puedo derivar únicamente la función y el resultado lo multiplico por la constante, que es lo que hacemos cuando derivamos polinomios. Entonces la pregunta es si cualquier función que yo estoy derivando cumple estos dos principios. Siendo así, entonces yo podría establecer que ese proceso de derivación se trata de una transformación de tipo lineal, ¿no? Entonces vamos a utilizar este ejemplo de la derivada en otros conceptos que vamos a ir comentando sobre transformaciones lineales. Vamos a encontrar, por ejemplo, una matriz que hace función de un operador diferencial, y varios de los conceptos que vamos a ir tratando para cualquier transformación lineal los vamos a particularizar para ese proceso de derivación, ¿no?
Bueno, con esto vamos a concluir el primer video. Ya en el siguiente vamos a hablar del tema de núcleo recorrido partiendo del primer ejercicio que resolvimos en este video.